Muy bien, entonces este es un curso muy pequeño, es un curso de 6 sesiones, como ya pueden ver aquí en la pantalla. La primera sesión es esencialmente de teoría. Vamos a explorar el concepto de antropoceno y también de capitaloceno. Estamos presentando la introducción al curso, vamos a en este caso más adelante, a ver un fragmento del famoso film de las hermanas Wachowski, The Matrix, y vamos a comenzar a explorar y a discutir en torno a estos dos conceptos, uno más popular que el otro, el concepto de antropoceno, y luego la propuesta de capitaloceno que va a hacer Jason Moore como una forma de complementar, de matizar y de hacer mucho más, digamos, exacta la definición o la propuesta de antropoceno. En la segunda sesión, también más teórica, vamos a ver los otros dos conceptos, digamos, mucho más recientes que se proponen, el tecnoceno que desarrolla principalmente la socióloga argentina Flavia Costa y el fuluceno, controvertido término de Donna Haraway. Luego, en la sesión 3 vamos a tener una sesión muy especial a cargo de un invitado, el profesor y candidato doctor Juan Francisco Acevedo, profesor de la PUC. Y lo que él nos va a contar es que nos va a hacer una pequeña crónica y una pequeña exposición acerca de el retroceso glaciar en los Andes a propósito de su tesis doctoral sobre manejo de agua y el retroceso glaciar de un nevado tropical en el centro andino del Perú. Luego tenemos una cuarta sesión acerca del calentamiento global, centrándonos principalmente en los migrantes climáticos, y vamos también a ver un fragmento del famoso film de Bong Joon-ho, Snowpiercer. En la quinta sesión vamos a ver los pasivos ambientales, vamos a dar una pequeña definición de qué son los pasivos ambientales en el caso de la minería, así también como algunas propuestas ya implementadas de remediación de pasivos ambientales mineros. Y en la última sesión lo que vamos a tener es básicamente una sesión de exposiciones grupales y de cierre o reflexiones ya del curso. Entonces, vamos a explicar muy ligeramente en qué va a consistir la exposición grupal. Como su mismo nombre ya lo anuncia, se trata de exposiciones que van a hacer ustedes en grupos pequeños. Lo que vamos a hacer en la exposición grupal es que, dependiendo del número de integrantes, nos vamos a ir dividiendo en grupos pequeños y vamos a analizar un film. En ese caso, yo aquí les he propuesto una serie de películas que tratan la estética del antropoceno, pero también tranquilamente podrían ser otros filmes que ustedes propongan, ya sea filmes de ciencia ficción o ya sean filmes, en este caso, de tipo más documental o de tipo realista. Bien, entonces acabo de compartirles por el chat el link de la página de Climate Hero, que es una página independiente que nos va a ayudar a hacer algo muy importante, y luego vamos a explicar la relevancia de hacer este pequeño ejercicio. Nos va a ayudar a calcular nuestra huella de carbono, nuestra carbon footprint. Entonces, lo que vamos a hacer es que por estos 5 minutos, vamos a dar unos 5 minutos para que cada uno y una de ustedes pueda ingresar a esta página. Entonces, yo aquí lo voy a hacer a manera de ejemplo. Vamos a ingresar a la página de Climate Hero y vamos a completar la encuesta que nos va a permitir conocer nuestra huella de carbono para empezar a reflexionar acerca de nuestra relación con el mundo, nuestra relación con la naturaleza, a partir de un indicador cuantitativo que es el cálculo de la huella de carbono, o al menos el cálculo estimado. Entonces, ustedes le van a hacer clic a este pequeño enlace y les va a aparecer esta pantalla. Y aquí pueden elegir el idioma. Ya está colocado el país y vamos a empezar la prueba, que dura aproximadamente 5 minutos. Entonces, les voy a dar a cada uno y una de ustedes 5 minutos, y luego de esos 5 minutos vamos a volver y vamos a comentar un poco cuáles han sido los resultados de esta prueba. ¿Ok? Entonces, los voy a dividir en grupos pequeños y juntos y juntas van a tener que reflexionar en torno a tres preguntas. La primera: ¿qué es y qué representa para ti
el antropoceno, ya sea como categoría geológica, como categoría cultural, como categoría que vieron en alguna revista o que trataron ya directamente como disciplina o como concepto crítico. ¿Qué es y qué representa para ti antropoceno? La segunda pregunta, ¿qué nos dice la posición del agente Smith? Los seres humanos son un virus sobre la relación entre humano y naturaleza, o entre cultura y naturaleza. Y la tercera, ¿qué nos dice el estimado o el promedio de su propia huella de carbono sobre su propia relación con la naturaleza? Entonces, esas son las tres preguntas. Aquí pueden ver que hay tres grupos y cada grupo va a, en este caso, puede hacer doble clic y puede ir comentando ideas, también pueden poner imágenes, fotos, videos o incluso también pueden dibujar si fuese el caso. Entonces voy ahora a dividirlos en pequeños grupos y vamos a dar unos 15 minutos para que puedan reflexionar juntos y juntas. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Le pediría al grupo uno, por favor, si puede presentar las ideas y también las imágenes que han elegido para ya sea eh, describir el antropoceno o describir la relación ser humano-naturaleza o incluso describir su propia relación con la naturaleza. Mi grupo era con Araceli y Fátima, así que hemos hecho como un primer acercamiento a partir de del intercambio de ideas que hicimos. El primer párrafo que responde a la pregunta ¿qué sí que representa para ti el antropoceno? Y más o menos lo que hemos esbozado ha sido, así como en las edades que ha atravesado el planeta de las eras globales, el término antropoceno se emplea para referirse más bien al impacto acelerado y nocivo que el ser humano ha tenido y está teniendo sobre el planeta, alterando el ritmo natural de sus procesos ecológicos y climáticos. El hombre y sus acciones están condicionando a la Tierra a experimentar cambios a ritmos no antes vistos. Eso es. Y sobre la pregunta 2, yo llegué un poco, no, me desconecté o no, llegué un poco tarde, no llegué a ver toda la escena, pero de lo que comentaron mis compañeras, básicamente el hombre, o se dice que el hombre es como un virus porque actúa como un depredador de la naturaleza y va consumiendo y consumiendo hasta acabar, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en materias primas o en energía que no es renovable, eh, lo consume, consume y todo. Y sobre la tercera pregunta, ahí sí le daría pase a Fátima, que yo todavía no terminé de calcular mi huella, pero ella sí. Ya, bacán, Puso bacán. amiga del clima 2,6 toneladas y considero que mi relación con la naturaleza es la de tomar acción y tener prácticas encaminadas al cuidado del planeta. Eh, a mí me salió 3,2, creo. Y yo puse que respecto a mi huella del carbono, he tenido una crianza en la que no solemos generar como muchos residuos. Y creo que eso está relacionado a la eh, interacción cercana que teníamos esto como asimilada, porque vengo de una familia de la sierra, entonces toda esa cosmovisión era muy cercana a la naturaleza. Muchas gracias a Araceli, a Fátima y también a Eurídice. Muestran, chicas, aspectos importantes, justamente la idea del antropoceno que ustedes, ellas nos presentan como la propuesta de una nueva era geológica que necesita ser nombrada y que necesita tener su propia particularidad, porque como ahí vamos a ver a continuación, Crutzen y Stormer nos dicen que los seres humanos nos hemos vuelto, como especie, como Homo sapiens, nos hemos vuelto una fuerza geológica tan importante que hemos sido capaces de desequilibrar los, los procesos del sistema planetario. También en este caso nos comentan acerca del film, esta conducta o esta especie de telos casi de la civilización occidental o de la civilización humana en general que se basa en la depredación y en el consumo. Y con respecto a su huella de carbono, es muy resaltante y es muy interesante lo que nos dice, me parece que es Araceli.
ya que resalta un poco cómo las formas de vida y los espacios familiares, lo que le damos valores, tradiciones, van a también posicionarnos de manera distinta frente a la naturaleza, es decir, van a haber formas de vida en la que nuestra relación con la naturaleza sea mucho más cercana, mucho más incluso inmanente o de una ética mucho más desarrollada que otras formas de vida que más bien proponen una visión separada, divisionista, instrumental con la naturaleza. Entonces, muchas gracias a las chicas del primer grupo. Vamos ahora con el segundo grupo, a ver si algún o alguna de sus integrantes le gustaría presentar y elegir y presentar y explicar también la elección de sus imágenes y sus opiniones. Bueno, en cuanto a la primera, se discutió el Antropoceno como un momento de, digamos, ligazón bien estable de la humanidad y la naturaleza, porque se entiende como un momento de intervención lo suficientemente amplio. Entiendo que, por ejemplo, para un clima tiene que constar unos 50 años de estabilidad con ese clima para que se considere un pequeño periodo. Pero se habla en general de una intervención de un ser humano que se puede rastrear ahora incluso en las capas geológicas con la basura y en la composición del aire, ¿no? Bueno, como dijo mi compañero, eh, sí, yo justo también había comentado en que entendía como antropoceno que, como dice el hombre, bueno, la humanidad actualmente tiene una gran influencia en lo que se trata en la composición tanto de la Tierra como de su atmósfera, o sea, en general, de todo lo que compone nuestro planeta, ¿no? Yo creo que eso se debe a actividades que tiene que desarrollar la mayoría de la población para poder existir, para poder perpetuar la existencia del hombre, bueno, del humano en el mundo. Así que en su mayoría tienen que ir a mecanismos como la depredación de ciertos bosques o extracción masiva de ciertos productos. No digo que sea necesario como del todo, pero llega a pasar. Y en su mayoría porque creo yo no se hace un estudio previo de cuál sería el impacto de sus acciones. Y bueno, eh, sobre lo de... Ah, cierto, falta un compañero para que hable del antropoceno. Gracias. Complementando lo que dijeron mis compañeros, el antropoceno como concepto caló tan fuerte en el ámbito académico que en efecto suscitó opiniones sobre claro, si la responsabilidad sobre este cambio climático es de toda la actividad humana o, por ejemplo, del capital, donde ya surge voces del capitaloceno, de la tecnología moderna, tecnoceno. Entonces, digamos que hay todo un debate en torno a cómo nombrar lo que sería esta nueva época, porque de acuerdo a ellos se encuentran las causas y las responsabilidades, ¿no? Quizás también las soluciones. Pero lo interesante es cómo del ámbito académico salió ese concepto y fuera del ámbito del debate científico y entró ya lo que se llama el mundo cultural, ¿no? La literatura, el cine, películas como Avatar retratan justamente o Blade Runner, ¿no? Sobre qué es lo que pasa cuando hemos contaminado, impactado tanto sobre el medio ambiente. Entonces también hay un factor de cómo el antropoceno se entiende ya no solamente geológicamente, sino también culturalmente, ¿no? Eso es lo que yo podría aportar. Este, Respecto a la segunda pregunta, fue chévere porque nos hizo pensar un poco en esto de la responsabilidad. O sea, Smith, creo que su pregunta va dirigida, o su intervención de Smith va dirigida a quién tiene la responsabilidad en todo esto. Entonces nos hizo pensar mucho en si el antropoceno devino en un capitaloceno y si este es un término estable. Desde mi punto de vista la opinión de Smith era como un discurso ecofascista en el sentido de que veía la solución de esa relación con la naturaleza eh, bajo la catástrofe o quizá un milagro tecnológico, a partir de una visión donde los hombres no tenían voluntad y donde tenían una naturaleza, ¿no? Que era la codicia y la necesidad
de reproducir y depredar su ambiente, ¿no? Lo cual es, es una visión bastante unitaria y bien ilustrada, ¿no? De las personas como sin capacidad de, digamos, de incluso de imaginación, diría. Bueno, si bien es cierta la opinión de Smith es, como dice el compañero, es muy generalista. Obviamente no toma en cuenta la actitud promedio de las personas que están guiadas por la globalización, pero obviamente no toma en cuenta tipo de comunidades, no sé, comunidades indígenas o comunidades en específico que no siguen este tipo de patrones consumistas. No obstante, yo sí les dije, desde mi punto de vista, claro, hay otros factores, pero desde mi punto de vista, lo que dijo Smith no está tan alejado de la realidad. Solo lo que cambiaría sería que no es que toda la humanidad, sino la mayoría de la humanidad. Porque aunque tengan diferentes tendencias políticas, religiosas, hay que admitir de que todo el mundo sí o sí han consumido o consume algún bien creado creado por algún tipo de industria, por lo que indirectamente e involuntariamente está aportando a este tipo de orden mundial. Y siguen reproduciéndose, o sea, solo digo, miren las estadísticas, incluso las huellas hídricas y de carbono de las personas son muy similares e incluso en otros países son mayores. No digo que sí o sí países de primer mundo tienen una mayor huella de carbono que o países de tercer mundo, en algunos casos no es la regla, pero la tendencia es mayormente a acrecentar. Así que sí, yo diría que somos una especie de virus, en parte. Sí, conversamos con los compañeros de que en efecto eh, eh, reconocemos que esta conducta que critica Smith eh, tiene algo de verdad, ¿no? En efecto, la sociedad en su conjunto y quizás a una porción minoritaria de la sociedad sí tiene ese comportamiento, quizás algunos más conscientemente que otros, por lo que estábamos ahí un poco discutiendo qué tan de acuerdo estábamos con esta crítica. En mi caso, y lo conversamos con todos, sí estoy de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en cierta medida, pero y ahí es donde viene el puente con la primera pregunta, ¿no? La trampa o la crítica que se le hace al antropoceno es que responsabiliza a toda la humanidad en su conjunto. Y justamente lo que decía Catherine y nuestro compañero Lu es de que no, ahí habría que matizar, ¿no? Por eso que Lu habla de capitaloceno, o por eso es que Catherine habla de la sociedad en su conjunto, porque se entiende que la sociedad bajo el capitalismo pues tiene un comportamiento colectivo que es mucho más fuerte que esfuerzos individuales, ¿no? Como por ejemplo dejar de usar plástico, dejar de usar cañitas. Entonces, eso hace que, querramos no, la sociedad en su conjunto se moviliza con cierto tipo de comportamiento que es compatible con lo que dice Smith, ¿no? Cancerígeno, virus, porque va depredando, ¿no? Aunque claro, sabemos que es más complejo que eso el análisis, pero por eso estamos algo de acuerdo, ¿no? Con la crítica. Sí. Muchas gracias al grupo 2. Entonces, sí, efectivamente, como ustedes ya expusieron de manera muy sugerente también, el término antropoceno o la necesidad de nombrar de acuñar desde diferentes frentes, de tener un término que permita medir y que permita nombrar políticamente que los seres humanos, y aquí viene la crítica, ¿no? de Jason Moore con la asignación de las responsabilidades que ustedes ya denominaban. Es decir, la necesidad de tener un término para nombrar lo que está ocurriendo ahora, es decir, un término para nombrar que nos encontramos en un periodo de crisis ecológica global, para nombrar que los océanos se están acidificando, que los nevados tropicales están en proceso de deglaciación, para nombrar que nos encontramos ante la sexta extinción masiva de especies, para nombrar que, por ejemplo, también estamos ante una erupción de capas estratigráficas que ya contienen microplásticos y que ya contienen restos fósiles, por ejemplo, de huesos de pollo.
Entonces, justamente la necesidad política, más política que quizás teórica, es la que lleva constantemente al replanteamiento de cuál será esa categoría precisa para poder pensar, construir, pero también para poder proyectarnos hacia un futuro o hacia una relación entre seres humanos y naturaleza mucho más sostenible, mucho más ética, coherente o incluso pensada, incluso que vaya más allá de este divisionismo moderno sobre el cual se va a fundar la relación ya existente y predominante. Es interesante lo que mencionaba su compañero Jesús acerca de que cómo el antropoceno se ha popularizado y ha salido de, digamos, de las cunas académicas para eh, mezclarse con el periodismo especulativo, con la ciencia ficción, con, en ese caso, con las distopías, con las novelas, también con la literatura, con el cine. Él nombraba Avatar, podemos nombrar a Mad Max, podemos también ver Snowpiercer o por ejemplo, El abrazo de la serpiente o una serie de películas que ya sea desde la ficción especulativa, el science fiction o el relato documental, nos tratan y nos posicionan frente a estéticas particulares, estéticas donde el planeta está, digamos, sufriendo, donde las poblaciones y los cuerpos, digamos, y los cuerpos no hegemónicos como cuerpos de mujeres, cuerpos de poblaciones indígenas, cuerpos de personas subalternizadas, personas, en este caso, o también cuerpos no binarios. Distintos cuerpos no hegemónicos están siendo las principales víctimas de los primeros estragos de una era, digamos, controlada por una relación instrumental de explotación, apropiación y expropiación de pedazos de la naturaleza. Entonces, muchas gracias al grupo 2. Y ya para pasar directamente un poco al debate abierto todavía sobre el antropoceno, vamos a escuchar al grupo 3. Bueno, nosotras hemos conversado y hemos apuntado solo ideas generales para no llenar todo. Y lo que estuvimos de acuerdo en la primera idea, o sea, ya lo han dicho los compañeros anteriores, lo han explicado bastante bien. Y nuestra idea, lo que hemos nosotras estado de acuerdo es que, bueno, principalmente el antropoceno tiene que ver con estas consecuencias humanas en el medio ambiente que han producido y producen cambios, ¿no? En este caso cambios climáticos, ambientales. En ese sentido, pues esta narrativa de antropoceno también retrata a la humanidad como una especie que va tomando o toma el poder sobre el resto de los sistemas de la Tierra, ¿no? Y si bien se reconoce a la humanidad como una fuerza geológica porque produce cambios, cabría destacar que al menos en el contexto del cambio climático, y si bien, o sea, a nivel histórico, ¿no? Incluye esta atribución de la combustión también de energía fósil a propiedades adquiridas durante toda nuestra evolución. Esta economía que tiene efectos que en relación al antropoceno no es creada ni mantenida por toda una especie humana en general, ¿no? Porque existen factores transhistóricos que incluso se distribuyen desigualmente respecto a esos efectos ambientales. Y creo que eso principalmente cabría resaltar. Y se relaciona también a lo que dijo un compañero, ¿no? Sobre este discurso ecofascista que se suele tener respecto a que toda la humanidad es un virus, todos tal. O como que, bueno, la humanidad como tal sí tiene efectos, claro, pero hay una desigualdad en cuanto, no sé, a sistemas económicos y cosas así. Bueno, y lo otro creo que lo podría comentar alguna otra compañera. ¿No? Y que quizá solo comentar al final de que definitivamente los que menos están preparados o grupos más vulnerables son los que van a sentir más estos cambios y quizá eso hasta llama a un tema de injusticia, ¿no? Injusticia global.
Y por aquí, por el chat, nuestra compañera María José nos manda su comentario. Nos dice que las prácticas capitalistas de producción y consumo han contribuido a la sobreexplotación de recursos naturales, la degradación ambiental y el cambio climático. Las empresas, las grandes corporaciones tienen un impacto ambiental mucho mucho mayor que el de un ciudadano promedio debido a su escala de operaciones, emisiones industriales y uso de recursos naturales, donde intentan desviar su responsabilidad hacia los ciudadanos. Esta idea de humanidad como plaga en su totalidad ignora o no visibiliza el verdadero problema. Muy bien, muchas gracias entonces a María José, también a las otras integrantes del grupo, que eran Jane y Maricel. Entonces, justamente como sus compañeras decían, ya desde un inicio el término de antropoceno, que vamos a ver aquí, ya el término de antropoceno, justamente como antropos, es decir, como ese término griego que significa ser humano, ya comienza a ser, digamos, golpeado a martillazos, como diría Nietzsche, porque detrás del gran ícono o del gran ídolo de la humanidad se esconden responsabilidades debido a beneficios y a poderes mal distribuidos, como señalaba el grupo 3. Entonces, justamente con esa importante crítica, vamos a comenzar revisitando un poco la génesis del antropoceno. Como ustedes ya lo saben, Paul Crutzen y Eugene Stormer a mediados e inicios del siglo XXI van a denominar antropoceno o van a creer idóneo denominar antropoceno a esta nueva era geológica donde los seres humanos se han vuelto una fuerza geológica tan poderosa que son capaces de, en este caso, alterar el sistema planetario. Y para ellos, esta nueva época, denominada la época de los seres humanos, antropos, como humanidad, comenzó con la revolución industrial a finales del siglo XVIII, la que se dio en Inglaterra, la primera revolución industrial, y para ellos justamente esto es un término que compete tanto al pasado debido a esta larga, digamos, esta modificación de siglos de la naturaleza, así también como un término del presente, un término en el que nos encontramos, es decir, según Stormer y Crutzen, nos encontramos actualmente en el antropoceno, pero también es un término que apunta a una temporalidad futura, ya que si, por ejemplo, algún geólogo hiciese un estudio de suelos, de capas estratigráficas, lo que encontraría en estas capas serían, por ejemplo, restos de pruebas nucleares, restos de energías fósiles o restos de cadáveres de huesitos de pollo, imagen que traigo al punto de uno de los textos de Jason Moore. Entonces, es un término antropoceno que apunta a estos tres tiempos, al pasado, quiere describir o pretende describir el presente, pero también apunta hacia el futuro. Entonces, como ya habían anunciado, el antropoceno, digamos, y siguiendo un poco esta división moderna, que luego vamos a tratar de romper también, esta división entre disciplinas, tiene dos formas comunes de ser entendido, como concepto geológico y el antropoceno como concepto cultural. Como concepto geológico, lo primero siempre a decir es que si bien es un concepto que alcanza cierto consenso entre muchas disciplinas y que incluso puede ser usado como un concepto de base para pensar en iniciativas de responsabilidad social o en iniciativas de gobernanza o de incluso de justicia climática. Lo que pasa es que el antropoceno oficialmente no es una era geológica. Desde que el grupo de trabajo del antropoceno, o en inglés el AWG, inició operaciones, intentaron a través de una serie de pruebas científicas poder ser reconocidos, es decir, poder hacer que el antropoceno sea reconocido oficialmente por la Comisión Internacional de Estratigrafía como una era geológica. Sin embargo, han pasado más de 10 años, más de una década, y aún no lo han conseguido. Sin embargo, esto no anula que antropoceno como concepto geológico, cultural y de medios no oculta la preponderancia y la fuerza política del concepto de antropoceno. Un segundo punto
siempre desde la vertiente o desde la mirada del antropoceno como concepto geológico, son las constantes disputas que todavía existen acerca de su periodicidad, porque si estamos proponiendo una nueva era geológica, entonces, como todo el resto de eras geológicas, debe tener un inicio y debe tener entonces un fin. En este caso, no hablamos del fin porque es un concepto que también apunta al futuro. Así que por lo menos tiene que tener un inicio, una fecha de inicio clara, como lo tienen otros periodos o otras eras geológicas de la Tierra. Y lo que pasa es que hay múltiples debates y en este caso los tres que va a recoger que se va a recoger hoy van a ser el primero, que es el que plantea que la revolución, digamos, que el antropoceno inicia con la revolución neolítica. Recordemos que para Crutzen y Stormer, ellos van a situar el inicio del antropoceno con la revolución industrial, la primera revolución industrial, mientras que para otros autores y autoras, el inicio del antropoceno se remonta mucho más en el pasado hacia la revolución neolítica, es decir, cuando los seres humanos, que va a decir Anthony Giddens, esta sociedad de cazadores, de seres humanos que cazaban y eran en este caso nómades, adopten prácticas de agricultura, adopten prácticas de ganadería, es decir, cuando las sociedades pasan de ser nómadas a ser sedentarias, es que los investigadores han captado que la cantidad de emisiones de carbono comparadas entre las sociedades cazadoras y las sociedades agricultoras y ganaderas va a sufrir un pico. Es decir, que justamente producto de estas emisiones de CO2, la Tierra va a empezar a calentarse porque hay un índice desproporcionado entre las sociedades preagrícolas y las sociedades ya agrícolas. Esa es la primera datación o la primera fecha tentativa que intentan los científicos darle al antropoceno. Después tenemos la fecha que justamente el padre del antropoceno, Paul Crutzen, ya proponía, que es la de la industrialización. Y lo que nos van a decir en ese caso los adeptos o lo que suscriben con que el inicio sea la industrialización es que las razones son que hay una mecanización de la mano de obra para el trabajo en las fábricas en Inglaterra y sus centros. También hay una producción a gran escala, así también como una explotación y un uso de, en este caso, combustibles como el carbón y el hierro para la producción, así también como el invento de, o al menos uno de los inventos, una de las primeras formas de la máquina a vapor. Y por último, esa es la segunda datación o la segunda fecha propuesta. Y luego encontramos a la tercera fecha propuesta, que es la fecha de la gran aceleración de mediados del siglo XX, es decir, que propone que la década del 50 y el llamado inicio de la sociedad de masa, por ejemplo, que se puede evidenciar con el uso de plásticos de un uso, también la difusión y la masificación de combustibles fósiles, la aparición del automóvil, en este caso el inicio de las sociedades de consumo, el inicio de la publicidad, la aparición de la industria cultural, como dirían Horkheimer y Adorno, o también incluso la aparición de franquicias de restaurantes que luego van a dar paso a la McDonaldización del mundo. Entonces, para estos teóricos y científicos va a ser esa gran aceleración, esa gran crecida de las economías basadas en el consumo, en el entretenimiento y en otros tipos de industrias que van a provocar que se dispare los índices de emisión de CO2, así también como el inicio de las pruebas atómicas luego de la Segunda Guerra Mundial, que van a empezar ya a dejar esas pequeñas trazas o esas pequeñas huellas de presencia humana por ejemplo, en las capas de hielo de la Antártida. Entonces, eso en lo que respecta al antropoceno como un concepto geológico, como una era que puede ser incluso documentada estratigráficamente, que es un poco el objetivo que todavía sigue, con el que todavía se mantiene y sigue en pie el grupo de estudios sobre el antropoceno. Pero también tenemos una perspectiva del antropoceno como un concepto cultural, que alguno de sus compañeros y compañeras ya apuntalaba. Y eso nos lleva y la importancia de el antropoceno como concepto cultural nos lleva de base
a esta gran separación o esta gran división sobre la cual se funda el funcionamiento del mundo posmoderno, contemporáneo o la nomenclatura que desde sus posiciones les sea más cómoda. Es decir, la división naturaleza-cultura. Nuestro mundo está construido y opera, funciona desde una división que separa al ser humano de la naturaleza, que vuelve al ser humano y a la naturaleza dos objetos distintos, dos objetos separados, dos sustancias. Si nos ponemos en clave filosófica cartesiana, entonces el antropoceno como concepto va a desafiar este divisionismo, esta separación, esta dicotomía moderna y más bien nos va a proponer pensar a estas dos cosas no como dos sustancias, no como dos objetos, sino como una sola sustancia. Va a devolver al ser humano a la naturaleza, va a devolverlo al centro y va a hacer así que estos límites se fundan del todo. Ahora bien, tenemos una primera crítica que señalan algunos autores. Dicen, está bien, antropoceno, era de la humanidad. Pero es que acaso el ponerle a una era geológica, a una era de un planeta mayor que no solamente habitan los Homo sapiens, sino también otras clases de animales, es que ponerle a una era el nombre antropos, ser humano, ¿acaso eso no podría de alguna manera reafirmar el antropocentrismo, de alguna manera como una suerte de ponerle el nombre a un objeto que es tuyo o de en honor a ti le ponemos el nombre de antropos a la tierra? Esa es una de las primeras críticas que surgieron cuando el término de antropoceno empezó a popularizarse y a expandirse. ¿Es que acaso ponerle antropoceno o era de la humanidad no reafirma el antropocentrismo ya latente desde la modernidad? Es la primera pregunta que se van a hacer algunos autores. Y después, y un poco respondiendo a esta pregunta, es que las personas que defienden el antropoceno o un matiz del antropoceno nos van a decir que no, que justamente la denominación de antropoceno lo que debería hacer es permitirnos, iba a decir Bruno Latour, lo que debería hacer es permitirnos darnos cuenta de que los seres humanos no somos los únicos agentes, de que el Homo sapiens no es el único agente, sino que también existen actuantes o agentes no humanos, los animales, los ecosistemas, toda clase de recurso, toda clase de objeto que habita el mundo también tiene una agencia y también tiene impactos y no solamente es el ser humano el que actúa, el que hace cosas. Eso lo vamos a ver en un momento. Otro aspecto importante del antropoceno como concepto cultural es su adhesión al posthumanismo. El posthumanismo, esta rama de la filosofía, la literatura y otras ciencias que trata de pensar una forma distinta de concebir al ser humano, es decir, se aleja del humanismo del siglo ilustrado, del siglo de las luces, es decir, trata de proponer una visión más abierta del ser humano. Y para proponer esta visión más abierta, va a proponer, por ejemplo, una visión que sea, digamos, una visión que rompa con la división ser humano-naturaleza. Es decir, la nueva visión o el proyecto del posthumanismo va a ser aquel que permita que el ser humano no se aísle o no se considere un ser autosuficiente que se basa a sí mismo y que hace todo de manera volitiva, es decir, por su propia voluntad, sino que más bien va a posicionar al ser humano en una red. Va a decirle al ser humano, tú no actúas solo, tú eres parte de una red y en esa red tú eres un agente más, porque en esa red encontramos actuantes no humanos, hay animales, sean animales de compañía o animales hechos para hacer carne. Encontramos ecosistemas, encontramos animales del reino del reino fungi, por ejemplo. Entonces, lo que quiere hacer un poco el posthumanismo también y el antropoceno desde esta visión es justamente posicionar y decirle al ser humano, a esta visión del humano como autopoético, es decir, de sujeto que se basta a sí mismo y que digamos, es autosuficiente recordarle que está y actúa siempre dentro de un ecosistema en consonancia con otros agentes no humanos. Y por último,
digamos, en esta línea de secuencia. Encontramos, como ustedes ya mencionaron, el antropoceno como una interesante inspiración, pero también escenario y un poco como el humus de donde van a germinar y interesantes posturas, incluso visiones futuristas en el arte, en el cine, ya lo nombraba su compañero, revisiones del cine como en Avatar, podemos mencionar también a Hollywood con Mad Max, cine más independiente con El abrazo de la serpiente, vemos también el impacto del antropoceno en la literatura, sobre todo en la ficción, ciencia ficción especulativa, así también como el antropoceno en las artes plásticas. A propósito de esta foto tomada de una muestra del fotógrafo Fabrice Monteiro, La profecía, que justamente toma el impacto de esta relación instrumental de explotación y de violencia con la naturaleza a través del montaje de esta mujer híbrida hecha con retazos de plástico. Entonces, volvamos justamente a, si queremos rescatar el antropoceno o si queremos rescatar algo del antropoceno, es el que nos podría permitir pensar en redes. Es decir, ya no pensamos en el ser humano como este asunto como este ser que se basta a sí mismo, que puede hacer las cosas por sí mismo, sino que más bien el ser humano no es un homo clausus, como va a decir Elías, es decir, no es un ser cerrado, sino que es un ser sistémico, es un ser que se mueve en sistema como todo en este planeta, es decir, vamos a dejar de pensar en individuos solitarios y más bien vamos a empezar a pensar en redes. Úrsula Heine, una de las filósofas y literatas posthumanistas más relevantes, nos va a hacer un interesante ejercicio. Ella nos dice y nos lanza la siguiente frase. Si yo digo, por ejemplo, iré a Berlín mañana, esto en el caso de Úrsula Heine, nosotros vamos a decir y vamos a formular un poco desde el sur otra propuesta. Vamos a decir, iré a La Oroya mañana. Entonces, esta cosa simple como decir iré a la Oroya mañana, podríamos pensar que todo el poder de acción recae sobre mí, porque el verbo está en primera persona. Iré, yo iré. Sin embargo, lo que nos indica Heine más bien es que detrás de esta acción que consideramos que hace el sujeto humano en sí mismo, hay una serie de agenciamientos, hay una serie de animales, plantas, sustancias y objetos del mundo que hacen posible una afirmación como esta. Es decir, para que yo vaya o yo diga que iré a la Oroya mañana, tiene que haber, en primer lugar, combustible. Y en este caso, combustible fósil. Tiene que haber diésel, petróleo, alguna variante de gas. Después tiene que haber infraestructura, tienen que haber carreteras, tiene que haber electricidad, tienen que haber personas, es decir, eh, trabajo y usualmente trabajo barato que construyan estas carreteras. Después tienen que haber una serie de personas que me reciban, tiene que haber comida, tiene que haber harina, tiene que haber pan, tiene que haber agua. Es decir, y también la carretera tiene que estar despejada y, por ejemplo, los bosques que atraviesa tienen que estar controlados. Es decir, dentro de cualquier acción o cualquier acción humana, por pequeña que sea, siempre está enfrascada en entramados, siempre está posicionada y situada en redes y siempre actuamos en consonancia con otras agencias. Y las agencias pueden ser tanto agencias de otros seres humanos como pueden ser agencias de seres no humanos, como animales, plantas, sustancias y objetos del mundo. Es así como podemos pensar al ser humano y a su acción siempre dentro de redes, de entramados. Y Donna Haraway, y la vamos a ver la próxima semana, nos va a decir, pensemos en tentáculos, en redes tentaculares. Sin embargo, ahora bien, como ustedes ya señalaban, hay una serie de peligros detrás, o digamos, de peligros no vistos, o quizás muy bien vistos detrás del antropoceno y tiene que ver con el hecho de que creamos que el antropoceno puede ser remediado con el uso de la tecnología a través, por ejemplo, de la bioingeniería. El propio Paul Crutzen, el padre, el señor del antropoceno, un poco quizás desesperado o entumecido por los efectos del cambio climático antropogénico,
va a publicar o va a sugerir la idea de poder detener el calentamiento global mediante la inyección de 1.5 millones de toneladas de partículas de dióxido de azufre con el fin de reflejar la luz del sol. Es decir, encontramos aquí ya un uso tecnológico que intenta dar como remediar la crisis climática, pero no sabemos si en el futuro la inyección de 1.5 millones de partículas de dióxido de azufre, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias o las formas de desestabilizar el cosmos debido a estas prácticas de bioingeniería que son irresponsables y que también suelen a veces esconder intereses de grandes corporaciones. Por ejemplo, el Breakthrough Institute, formado por un par de autores que nos hablan del buen antropoceno o del uso de la tecnología para que el antropoceno deje de ser un problema y que sea un antropoceno bueno, es decir, que le da al ser humano la capacidad de resolver el antropoceno con la tecnología, y específicamente con prácticas de bioingeniería. Y en el caso del Breakthrough Institute, nos dicen que una forma, por ejemplo, de llegar a un buen antropoceno cambiando la matriz energética es promoviendo e incentivando la construcción de centrales nucleares. Es decir, la energía nuclear va a salvar al ser humano y va a volver al antropoceno un buen antropoceno. Entonces, esos son, digamos, algunos de los peligros a la vista más evidentes que se materializan mucho más. Y vamos a cerrar ya la clase de hoy con la reflexión que casi todos y todas ustedes han señalado. El problema detrás del antropos, es decir, del humano en griego, es que justamente, oculta la distribución de responsabilidades detrás de la crisis ecológica global. Es decir, oculta las desigualdades sociales, oculta las desigualdades de poder, incluso oculta las injusticias dentro de la propia especie humana y vuelve a todos igualmente responsables de un proceso de crisis ecológica global que más bien, y nos van a aportar Jason Moore, Donna Haraway y otros autores desde la ecología política, la antropología y demás, nos van a decir que más bien el antropoceno más bien debería llamarse capitaloceno o incluso plantateoceno, porque la responsabilidad, digamos, no recae desde el grueso de la humanidad, sino más bien de un 1% del mundo, que se ubica en países industrializados y que ha usado, expropiado, apropiado y mercantilizado hasta el hartazgo pedazos de tierra, así también como a cuerpos vivos, cuerpos de animales vueltos carne de industria, ecosistemas, así también como a los propios seres humanos que ha utilizado como trabajo barato. Entonces, justamente esa importante crítica acerca del capitaloceno y también las propuestas de Donna Haraway desde el Zuluceno y de Flavia Costa del Tecnoceno y demás, son aquellas críticas y complementos que vamos a ver en la clase ya del martes.